Hay ciertas investigaciones hechas en los últimos años, aquí están los autores, 2015, 2011, publicadas en revistas de medicina del deporte como la American Journal of Sports Medicine, también la Sports Medicine de Inglaterra, en la cual definen ciertas frecuencia en cuanto a lesiones musculoesqueléticas. A nivel muscular, un 46% de todas las lesiones en el deporte. Las lesiones a nivel ligamentarias, el 24%. Las tendinosas, un 17%. Y las óseas, un 5%. Esto es lo que ocurre en el deporte. Y por eso decidimos hablarles a ustedes de las lesiones musculares que son las más frecuentes. Si miramos las áreas más afectadas, también estas investigaciones han determinado que los miembros inferiores son los más afectados en todos los deportes, con un 69%, miembro superior, un 19%, la columna, como el caso se recuerda en el último mundial de Neymar, un 10%, y cabeza, un 2%. Afortunadamente. ¿Qué quiero que ustedes miren el día de hoy? Básicamente que sepan que es una lesión muscular, los mecanismos y fuerzas que producen la misma, tipos de lesión muscular existentes y también la clasificación de este tipo de lesiones. ¿Qué es una lesión muscular? Bueno, básicamente es esto. Es una condición traumática que altera la función del segmento corporal y que impide la continuidad en la actividad deportiva. Esta continuidad deportiva ya sea un entreno, ya sea una competencia. Y por supuesto, de cierta forma, nos va a disminuir el rendimiento deportivo. Básicamente, las causas, la etiología de las lesiones musculares son estas tres. Traumática, lógico, por algún golpe, ya sea directo o indirecto. Problemas biomecánicos, en la cual el cuerpo tiene ciertas asimetrías, que por eso es importante también una evaluación funcional y una evaluación somatoscópica del individuo. Y mucha lesión por sobreuso o estrés, donde a veces nosotros como médicos podemos contribuir a esto. O un mal diagnóstico, o un mal tratamiento, o permitir que ese atleta retorne a su actividad antes de lo debido. Y básicamente hablando de incidencia y prevalencia de lesiones, hay estadísticas últimas que esto es lo que ocurre en el deporte. O sea, un 2.8 en cuanto a lesiones de los músculos por 1000 horas de entrenamiento o competencia. Si miramos a fútbol, relacionándolo, si es un equipo más o menos, en promedio estoy poniendo acá, de 25 jugadores, 18 se lesionan en una temporada. Y estos son las áreas. Estos 18, 17 de parte posterior del músculo, o sea, los músculos isquiotibiales, 5 de la región inguinal, donde involucra también el músculo aductor, 4 del cuádriceps y 2 de área de gemelos. Por supuesto, cualquier lesión, como todo, se puede incrementar con la edad. Y así miramos que mayores de 30 años son más susceptibles a tener lesión. Por supuesto, no tienen la flexibilidad a nivel ligamentario, a nivel articular, a nivel tendinoso muscular, y por eso se lesiona más frecuentemente. No hay ningún cambio entre los 22 y 30 años, y por supuesto, abajo de ello, son menos susceptibles a lesiones. Dando estos datos por 1000 horas de entrenamiento o competencia en mayores de 30 años, comparado con menores de 22. La localización de las lesiones. Ya dijimos, miembros inferiores son los más comunes, las áreas más afectadas son los músculos isquiotibiales, la parte posterior del muslo,
en cadera o región inguinal los aductores, a nivel del cuádriceps, en la pierna los gemelos, y si miramos parte superior, lesiones del manguito rotador y parte media la columna. Esto es básicamente lo que ocurre con las lesiones deportivas propiamente musculares, dependiendo las edades y también las áreas de localización. Como decíamos, el área de los hamstring, los que son los isquiotibiales, son los más lesionados. Esta estadística también es importante en cuanto al en fútbol, este es en fútbol propiamente, la cantidad total en verde. Sin embargo, lo importante de esta es en qué minuto, y esta es una estadística que se ha venido haciendo por 10 años, en qué minuto se lesionan más los futbolistas. Y si miramos del primer tiempo, están acá, entre los 30 y 45 minutos. Por lo tanto, tenemos que hacer énfasis en un buen entrenamiento, en un buen rendimiento deportivo. Y si ustedes miran también, del minuto 60 al 90 también hay mucho más lesiones. ¿Y qué área también es más afectada? Los isquiotibiales, seguidos en área amarilla de la parte de los aductores. ¿Qué mecanismos producen estas lesiones? Básicamente, hablamos de factores extrínsecos o intrínsecos. Cuando hablamos de factores extrínsecos, estamos hablando de algún agente externo, y básicamente aquí va a ser un traumatismo directo. Y hablando de lo intrínseco, un agente interno, es un traumatismo indirecto que conduce generalmente a una sobrecarga del área. Cuando hablo de traumatismo directo o indirecto, aquí por ejemplo, si caigo con el codo, que me lastime justamente las áreas del codo. Sin embargo, el indirecto es que me caí de codo, pero voy a tener una lesión a nivel de manguito rotador, por ejemplo. Bueno, si miramos también las causas de las lesiones, en cuanto a las extrínsecas e intrínsecas, lo más común a nivel externo son errores de entrenamiento, equipo e indumentaria no adecuada, superficies y terrenos también inadecuados, que es común en nuestras áreas, medio ambiente hostil y también el uso de drogas. Rápidamente miremos cada una de ellas. En cuanto a los factores de errores de entrenamiento, tenemos cargas de trabajo no adecuadas. A veces los entrenadores ponen cargas no científicamente adecuadas. Entonces lo que hacen es inducir al atleta a tener lesiones. También hay frecuencias repetitivas de movimiento que causan microtraumas repetitivos y también más susceptibilidad a lesiones. O falta de reposo. A esto se le está dando mucho énfasis actualmente. Cualquier individuo tiene que tener una recuperación adecuada para que después de un entrenamiento, de una competencia, todo el metabolismo incrementado llegue a su normalidad, llegue a la homeostasis adecuada. Y algo importante también en recuperación es el entrenamiento invisible. ¿Qué es esto? Reposo, dormir. Aquella persona, y eso no solo en deportistas, sino que aquella persona que no tiene un reposo de 6 a 8 horas, no se recupera adecuadamente. Entonces, es lo que necesitamos todos para funcionar en forma propicia el día siguiente en nuestros trabajos. Otros errores de entrenamiento, por supuesto, la mala técnica, faltas al contrario, y otro aspecto importante. Muchas veces no se hace el estiramiento adecuado, no se le irriga mejor a todo el músculo por la falta de calentamiento. Y esto nos conduce a lesiones. De hecho, nada más para comentarles, hace un par de años sacaron un artículo en una revista brasileña de corredores tipo la Runners, que probablemente muchos de ustedes han escuchado o han leído, donde se decía que ya no era importante el calentamiento. Gracias a ello, nuestras clínicas están más llenas. Buena revista a ustedes. También otra de las cuestiones es equipo o indumentaria inadecuado.
muchas veces lo que tenemos que ver es el tipo de calzado que absorbe el impacto adecuadamente. Fíjense que igual que nuestra huella digital, nuestro pie, todos los que estamos aquí la tenemos diferente. Entonces, no porque está de moda un tenis de tal marca, yo tengo que usarlo. Todo depende de la estática de mi pie. Entonces, eso contribuye también, justo lo que está acá. Y por supuesto, lo ideal es hacer una valoración podoscópica para ver si no hay pie plano, pie varo o cualquier alteración que exista en la estática del pie, e inclusive valorar la superficie de terreno donde se entrena o donde se va a competir. Ya les decía, muchas veces lo que es el tenis, hay que vigilar también el tipo de suela que absorba el impacto. Si encontramos alguna alteración del pie, muchas veces solo insertando una plantilla puede ser la solución. Y evitamos lesiones no solo de tobillo o pie, sino que de cadera. El tipo de media, el tipo de calceta es importante también, porque nos puede hacer susceptibles desde lo que son las ampollas a más problemas. También estábamos hablando del zapato, de moda, muchos que tienen hasta aire aquí a punto de tener cualquier cuestión interesante y tecnológica. Sin embargo, todo depende de esto, de la estática de nuestro pie. Se ha vuelto de moda los piercing, pero puede ser problema también. Muchas veces, y por ejemplo en el fútbol, hay que controlar antes si las mujeres no llevan esto. El tipo de protectores. A veces existe el equipo, pero no se lo ponen. Hay un estudio, y probablemente este reciente de la FIFA, en la cual se ha visto que hay mucha lesión en la parte posterior de la pierna. O sea, se está cubriendo con espinillera. Sin embargo, mucho problema de la parte posterior. Entonces se está creando un aditamento que involucre toda la circunferencia de la pierna. El uso de vendajes, que son vendajes a veces especiales. Por comentarles a todos los futbolistas, nosotros los entramos con un vendaje especial para evitar mayor lesión. O sea, sabemos que son susceptibles y por supuesto en ciertas canchas nuestras que son hoyos, que pueden tener esguinces. Sin embargo, hacemos que en lugar de que un esguince sea grado 3, pueda ser grado 1. Entonces, la utilización de los strappings, de los vendajes, y depende para porteros. Todos los porteros también tienen que entrar con protección de dedos. La ropa, por supuesto, hace la diferencia. No voy a ir a jugar o a competir a un lugar caliente con ropa oscura. Me voy a deshidratar. Y eso hace que hayan lesiones musculares más frecuentes. Entonces tengo que usar ropa clara. Está bien si voy a jugar a Shell, a San Marcos o algún lugar frío afuera del país, utilizar ropa de color oscuro. Las superficies de terreno. Muchos hoyos. No es realmente las canchas que uno quisiéramos. O con la grama sintética han habido también más problemas musculares. Algo interesante es la marcación del terreno. Se sigue haciendo en Guatemala con cal. Esto no se debe de permitir. Acuérdense, ¿qué hacen los albañiles con la cal y la arena? Echarle agua. ¿Qué sucede? Comienza a calentarse y a ebullición. ¿Qué sucede si nosotros hacemos ejercicio? Estamos sudando, tenemos agua en el cuerpo, caemos en la cal y justo vamos a tener una quemadura química. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en un béisbol, si es pintado con cal y yo me tiro para ganar la base o robando base y voy de frente con los ojos, significa quemadura química que puedo también hasta perder la vista. Y no digamos esto, ¿eh? A veces se hacen cosas que no son tan debidas. Ese también es un músculo. El medio ambiente. Por supuesto, calor, frío, lo que es humedad, la altitud, la presión atmosférica, contaminación ambiental, tipo áreas como México o áreas muy contaminadas, contribuyen también
a tener problemas de lesión. Uso de drogas, no digamos. El doping, drogas consideradas doping, de cualquier forma, esto no digamos. Y el exceso de eso. Salud. Es salud para ustedes. Anteriormente se hacía esto. Habían entrenadores, ¿se recuerdan ustedes de Menotti o La Volpe de México? Que estando en los camerinos y los jugadores o los atletas ahí, y ellos fumando, ¿oh? O a veces el que daba el masaje, ¿oh? Echándose el cigarrito. Eso ya es prohibido en áreas de deporte. Y luego los factores propiamente internos, los intrínsecos, que son por alteraciones anatómicas, un estado de salud que sí influye, inclusive una gripe puede influir en una lesión muscular, y causas psicológicas. Los factores intrínsecos, es importante a veces hacer ciertas mediciones también en los atletas, medir el ángulo Q. Muchas veces está alterado ese ángulo, y con mayor angulación hay problema. Si ustedes miran aquí, la chica tiene un varo de rodilla, y que eso hace más susceptible a más presión en ciertas áreas de la rodilla y también a nivel muscular. Asimetrías pélvicas, que también hacen más susceptible a cualquier deportista a tener problemas. Si hay alguna asimetría, tenemos que ver si se trata de un problema del fémur o un problema de la tibia y hacer las mediciones en el examen pertinente. Si tiene una buena flexibilidad, a veces la flexibilidad no es la adecuada y hace más susceptible al atleta a tener problemas de lesiones musculares. El geno recurvatum también, que a veces se encuentra mayormente en mujeres. El estado de salud, una simple gripe, nos hace más susceptibles a tener lesiones musculares. No significa, y no dejamos nosotros al atleta que repose. En medicina del deporte nunca dejamos a nadie reposar, siempre hablamos de un reposo deportivo relativo. Lo único que hacemos es recomendar que bajen las cargas de entrenamiento, las cargas de trabajo, que no se trabaje a un 80 o 90%, sino que se trabaje a un 50, 60%. Que inclusive cierta transpiración nos va a ayudar también para eliminar toxinas y que ese individuo mejore más rápido. Pero tenemos que bajarle las cargas, si no, son más susceptibles a lesiones. ¿El porqué de ello? Porque todas nuestras defensas están concentradas en el aparato respiratorio aquí, en una gripe. Y nosotros necesitamos defensas también a nivel muscular, que están desprovistas, y cierta irrigación también. Problemas menstruales no significa tampoco que no entrenen, pero tenemos que bajar las cargas. Peso, no digamos. Una buena alimentación también influye, una buena hidratación, e inclusive en nuestras áreas, el tener problemas de parasitismo altera el rendimiento deportivo de un 8 a 10%. Entonces tenemos que hacer las pruebas pertinentes también. Y causas psicológicas, por supuesto, como intolerancia al estrés, una ansiedad precompetitiva o también temores al contacto. Ahora, hay ciertas fuerzas que influyen en las lesiones musculares. ¿Cuáles son estas? Son ciertas fuerzas biomecánicas en las cuales se ve expuesto el organismo y puede causar problemas a nivel muscular. Básicamente las fuerzas de compresión, distensión o cizallamiento. Si miramos la primera, la fuerza de compresión, básicamente los tejidos son aplastados, por decirlo así, y sufren compresión. Lo que nos dan básicamente las contusiones. Las fuerzas de distensión, que llegan a un límite fisiológico, la distensión o la elongación del músculo, y puede provocar desde desgarros o rupturas musculares. La de cizallamiento, que son aquellas que tienen un movimiento contrario acá, como indican las flechitas, que también supera la resistencia del músculo y pueden provocar rupturas musculares. Por lo tanto, vamos a ver las más frecuentes lesiones musculares a nivel del deporte. Se clasifican en agudas y crónicas, toda lesión muscular en deporte.
Las mayores son las agudas, son las preponderantes en el deporte. Y las lesiones crónicas son por esto: mal uso, estrés o sobreuso o mal manejo y tratamiento. Y como les digo, aquí podemos contribuir si no sabemos dar el diagnóstico adecuado y el tratamiento también adecuado como médicos. Hacemos que persista esa lesión, inclusive se vuelva crónica. Estas son las lesiones agudas más frecuentes en el deporte, lo que es el dolor de comienzo retardado, las contusiones, calambres o espasmos musculares, distensiones o elongaciones y también las rupturas. El primero, el dolor muscular de comienzo retardado. ¿Por qué se le llama así? Porque generalmente no lo tenemos durante o inmediatamente después de hacer el ejercicio, sino que aparecen de 24 a 72 horas después. El dolor afecta a un músculo o el grupo muscular y su intensidad va a ser dependiendo si nos afecta la unión músculo-tendinosa, donde es más fuerte. Las contusiones, bueno, esto es como cualquier otra área, y ustedes se la saben, es un trauma directo hacia el cuerpo. La intensidad también depende la compresión que exista, la fuerza de compresión, y así va a ser que pueda existir también hemorragia o que me afecte los tejidos profundos. ¿Cómo se clasifican las contusiones? Generalmente similar a las lesiones de rupturas musculares. La primer grado es leve limitación del movimiento, la segunda ya es moderada limitación y la tercera ya es más severa en cuanto al movimiento, y generalmente va asociado con esto. Hay una lesión de la fascia muscular y muchas veces también la misma se rompe y nos crea una hernia muscular. Bueno, estas son contusiones, nos crean hematomas. Les comento nada más, nosotros hemos tenido que evacuar hematomas quirúrgicamente luego de ciertas contusiones. La última fue de un portero que chocó de un rodillazo de un delantero y hizo un hematoma tremendo. Era alguien que se aguantaba muchísimo. Ese día de la contusión que tuvo, hasta lloró. Y le sacamos un poco más de 1 litro de sangre, que si lo hubiéramos dejado y que el cuerpo lo absorba, estuviera hasta este momento absorbiéndose. Los espasmos musculares y los calambres, que básicamente se le atribuye mucho a esto, las deficiencias de ciertos electrolitos. Si ustedes miran aquí, yo no puse el ácido láctico. Se está cada vez dejando y excluyendo al ácido láctico como causante de calambres o espasmos musculares a nivel de atletas. El ácido láctico, por supuesto, si es en exceso, es un ácido, acidifica la fibra muscular y contribuye a que haya problemas. Sin embargo, se le da más efecto a esto y a la hidratación y la mala hidratación como causante de calambres. Las distensiones, que son otras lesiones frecuentes a nivel muscular, que básicamente es esto: un estiramiento del tejido mayor a sus límites fisiológicos y sin llegarse a romper. Esas son las famosas distensiones o elongaciones. Y hay una alteración de la coordinación recíproca a nivel de músculos agonistas y también antagonistas. Luego la ruptura muscular, que también hay de 3 tipos. La 1, que es una micro ruptura, lo que normalmente o comúnmente se llama tirón muscular, ese no es término médico. El grado 2, una ruptura parcial. Y el grado 3, una ruptura total. Estas dos no quirúrgicas, esta puede ser quirúrgica. Algo interesante en cuanto a esta clasificación de lesión muscular es lo que se está dando últimamente. Viene de un artículo hecho en Europa en el 2015, que esta es la clasificación que están proponiendo ellos que tome
actualidad en las lesiones musculares, que si es un mecanismo directo o indirecto, clasificarlas depende si es área proximal, medial o distal, si existe o no componente también tendinoso o de la unión miotendinosa, y el grado ya no es 1, 2, 3, sino que se menciona del 0 al 4. Pero esto es dependiendo la resonancia magnética, haciéndole un MRI, una resonancia magnética, y dependiendo la resonancia magnética, la extensión de la lesión. Si una lesión que abarca menos del 10% del músculo es considerada como grado 1, y así sucesivamente. Grado 4 sería mayor del 50%. Y también lo clasifican dependiendo si hay una lesión, una relesión de R0 a R2 o mayor. Músculos de mayor incidencia, ya lo hablábamos, generalmente es miembro inferior, a nivel del muslo, los isquiotibiales, aductores o cuádriceps, y si es parte superior, manguito rotador o deltoides. Bueno, yo no soy experto en animales, pero creo que aquí hay 4 hembras y un macho. Y en cuanto a las lesiones crónicas, básicamente las más frecuentes en el deporte son estas: la miositis, la fascitis, contractura y atrofia muscular, la calcificación ectópica y bursitis. Hay algo importante, que ahí lo vamos a hablar en cuanto a contractura. Esta es la miositis o fibrositis, que es una inflamación crónica del músculo o tejido conectivo. La fascitis, las fascitis plantares, que probablemente ustedes han escuchado, muy frecuentes en aquellos que corren en superficies irregulares, ya sea para arriba, para abajo o muy irregular. Acuérdense que actualmente todo el mundo quiere correr que 5, 10, 21 kilómetros, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo tienen que hacer en forma adecuada, y también en la planta del pie tenemos músculo y tenemos fascia, y a veces lo olvidamos, y por eso nos dan los problemas de la fascitis plantar, y si no lo cuidamos, nos conduce al espolón calcáneo. La contractura muscular, e inclusive entre médicos que los entrevistan y ustedes los han oído. ¿Qué le pasó a su jugador? Ah, no, es que tiene una contractura muscular. Contractura muscular no se da aguda. La contractura muscular es esto: es un espasmo muscular crónico. ¿Ok? Entonces no se puede hablar de una contractura muscular cuando es algo agudo. ¿Ok? Entonces sí, que le pasó súbitamente y lo que tiene es una contractura. No, señores. Hasta eso a veces lo manejamos mal. La atrofia muscular, que es pérdida del músculo. Básicamente estas son las causas. No tenemos que abusar de ellas. En medicina del deporte, la inmovilización, nada más cuando sea requerida. Y todavía se sigue haciendo. A veces hay esguinces que le siguen poniendo yeso y no se debe utilizar. ¿Ok? Exacto. Una bota inmovilizadora, pero me permite a mí ponerle terapia y sacarlo lo más rápido posible. Entonces, no debiéramos estar utilizando yeso. La miositis osificante, o sea, calcificaciones, que también cuando no tratamos en forma adecuada un músculo, dejamos que cicatricia como quiera el cuerpo, que el cuerpo es interesante, lo pega, pero lo pega al tejido adyacente. Y nos crea a veces problemas de fibrosis, una cicatriz con no propiedades fisiológicas de elasticidad adecuada, nos va a crear una fibrosis, que básicamente la fibrosis es un queloide interno. Y que posteriormente, por la misma irrigación que tiene un músculo, nos puede tirar calcio y nos puede osificar. Y las bursitis, que también son muy frecuentes, a veces con lesiones musculares o tendinosas, que todos tenemos bursas, que es protección del cuerpo para que los tendones no rocen con prominencias óseas. Sin embargo, también pueden estar afectadas, inflamarse y crear las bursitis. La clasificación de las lesiones musculares, dependiendo del tiempo de recuperación, las consideramos leves
si son menores de 7 días en cuanto a recuperación, moderadas de 8 a 21 días y mayor de eso ya son severas. Básicamente en medicina del deporte lo que queremos es una pronta recuperación del deportista para permitirle retornar a su entrenamiento o a su competencia lo más pronto posible, pero siempre vigilar esto: la integridad, y no poner en riesgo la integridad física del deportista. Esto es lo importante en cuanto a la recuperación de lesiones, más que cualquier otra cosa. Anteriormente se decía, se recuerdan ustedes del RAIS, el neumotécnico RAIS en inglés, arroz. Se le está poniendo una P, o sea, el price, de precio. ¿Ok? Esto es, en inglés, transformado en español es crecer. Utilizando crioterapia, o sea, el hielo, el frío. En toda lesión aguda hay que utilizar frío, hielo. No usen nada caliente, porque inclusive hasta médicos que a veces miran que uno se mete al campo y tira un spray, es un spray frío el que usamos. Ah, no, pero como venden el famoso Calorú en las farmacias y es muchísimo más barato, ay, démosle. Y eso es calor. El calor va a provocar vasodilatación, mayor inflamación y mayor sangrado. Nos complicamos más la recuperación. Entonces, utilizar el frío, la elevación del área para también mejorar la inflamación, el edema, compresión que nos ayuda para evitar más problemas, estabilización, aquí es utilizar inmovilizaciones o protectores cuando así se requiera, y por supuesto el reposo. Si sabemos esto, vamos a contribuir muchísimo a cualquier lesión muscular y a cualquier lesión en el deporte y no deportiva. Lo que no tenemos que hacer, bueno, no le estoy diciendo que miren a la derecha, es a la izquierda. Masaje, jamás. En una lesión no tenemos que dar masaje. Ah, sí, pero es que me gusta que me vayan a sobar a ustedes. Si es una lesión muscular que está inflamada o que tiene una ruptura parcial, la vamos a completar. Ejercitarse, lógico. El cuerpo nos está diciendo, algo está malo, no mandemos a esforzarlo. No usar calor. Y esto. Acuérdense que el alcohol que me da, calor. ¿Ok? Ni frotado, ni en vasito. Eso déjenselo a los médicos, ¿no ustedes? Y básicamente, en cuanto al tratamiento, lo que se está utilizando actualmente, la crioterapia, la utilización de hielo, en diferentes modalidades. Inclusive hay aditamentos por segmentos corporales que podemos utilizar. ¿Han oído ustedes las tinas de crioterapia? En muchos de nuestros deportistas lo que necesitamos nosotros es introducirlos a una piscinita con hielo. ¿Recuerdan lo que decía? No, es que bañarme después con agua fría, eso me va a dar problemas. Esa es la peor falacia que hay. Pero nosotros lo introducimos en hielo, en la cual mejoramos recuperación, mejoramos metabolismo, mejoramos procesos inflamatorios. El calor no es que sea malo, pero el calor debe ser utilizado luego de 72 horas, no antes. Y también existen diferentes formas. Generalmente las compresas, muchos de lo que tienen son arcilla volcánica, que permanece más el calor, por eso se usan estos aditamentos. Parafina, las tinas Hubert, que no es malo, sin embargo hay que saber utilizarlo. Otra de las cuestiones para mejorar también en cuanto a tratamiento rehabilitatorio, la utilización del ultrasonido, hay de diferentes formas, dependiendo la lesión también podemos utilizarlo pulsátil o continuo, inclusive hacer uso del ultrasonido con la fonoforesis. ¿Qué es esto? La aplicación de ciertos medicamentos en la cual por cuestión de traspaso a nivel de membrana celular podemos utilizar el ultrasonido y hacer uso de ciertos cremas o geles. El electroestímulo también es adecuado, hay que saber dependiendo
Aquí sí es en la trayectoria, la orientación del músculo, e inclusive saber si un músculo es monoarticular, biarticular o poliarticular, para saber poner esto en buenas manos. Inclusive la acupuntura no es que sea mala, la cosa es que mucha gente miran poner agujas y ya quieren ponerlo. Ok, entonces la medicina tradicional china, bien realizada, sí nos puede ayudar. Ok, muchas veces lo que hacemos también es utilizar los electrodos si hay necesidad de poner, por ejemplo, en una fractura, y lo que queremos es que no pierda la tonicidad de las fibras musculares, es aplicarle antes del yeso los electrodos y dejarlos con estos aditamentos hacia afuera después de poner el yeso, y yo puedo, a pesar del yeso, estimular ese músculo. También la iontoforesis, que es a través del electroestímulo, pero utilizando también geles adecuados o cremas adecuadas medicamentadas. La diatermia, su actuación es a través, como fuera un microonda, o sea, ciertas ondas que se le transfieren al individuo, al tejido, y nos ayuda también para recuperación de lesiones musculares. El láser, que cada vez se está utilizando más, porque tiene un efecto de estimulación a nivel de elastina y colágeno. Entonces nos puede mejorar los fibroblastos, inclusive los osteoblastos a nivel hueso. La magnetoterapia, que también es adecuada, utilizada en forma propicia. Este aparato que ya se tiene en Guatemala son ondas de choque extracorpóreas, Electric Shockwave Therapy. Ustedes se recuerdan cuando comenzó todo la litotripsia para cálculos renales, exactamente. Esto a nivel de medicina del deporte es lo mismo. Son ondas de choque para deshacer calcificaciones. Muchas veces cuando hay problemas de miositis osificante, que ya es crónico, bursitis calcárea o inclusive el espolón calcáneo, se puede utilizar este aparato y destruye la sexostosis que tiene el organismo. Aquí hay un ejemplo. ¿Y cómo desaparece con este aparato? Tratando aquí espolón calcáneo, calcificaciones a nivel epicondilar por un tenis, síndrome del tenis del codo del tenista. La hiperbaroterapia, que también se puede utilizar. Hay un par de aparatos de estos en Guatemala, en 2 hospitales importantes, que lo que nos hace es utilizar oxígeno al 100% y definitivamente mejoramos la irrigación. Por supuesto, son aparatos más caros, una sesión de esta no es barata. Lo ha venido a sustituir este último aparato, que lo que nos hace es mejorar la microcirculación, creando una neocapilarización a nivel del tejido, y aquellos músculos que estén afectados nos pueden mejorar también. Bueno, básicamente cada vez se está haciendo más deporte, así como aquí. Esto es una carrera familiar, y en Guatemala también cada vez se está haciendo más deporte. Entonces tenemos que saber ciertas cuestiones de cómo tratar adecuadamente. Ya dijimos, una de las lesiones más frecuentes es el músculo, entonces tenemos que saber cómo tratarlo. Estamos también en una época en que se juntaron varias actividades importantes. Estamos a expensas de Leal en agosto de las Olimpiadas en Río de Janeiro, la Copa América que está ahorita, y se juntó también con la UEFA. Y a nivel de fútbol, en realidad, bueno, fútbol en nuestro medio, el deporte mueve muchas masas, y es interesante que inclusive en cuanto a fútbol, no importa con qué pelota se juegue, inclemencias del clima, hasta el mejor amigo nos ayuda para jugar. A veces en tiempo de ciertas guerras
y en el Medio Oriente también el deporte se practica, hasta en conventos. Yo creo que esta tendría está mejor que cualquier Keylor Navas o Peter Schick, ¿va ustedes? Y realmente el deporte a veces nos hace hacer amigos, aunque no compartamos las mismas ideas. Muchas gracias.